Hola, hola, gente oyente, ¿cómo están? Permítame presentarme. Mi nombre es Oscar Eduardo Sanguino Sindoni. Un placer conocerlos. Soy del Vigía Estado Mérida, perteneciente a la carrera de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua, específicamente de la sección T1. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo en la materia que estoy cursando, que es Psicología de la Personalidad 2, siendo los factores explicativos de la personalidad y enfermedad. Bueno, sin más dilación, comencemos. Primero, ¿qué son los factores explicativos de la personalidad y enfermedad? Pues básicamente son toda una serie de aspectos que se toman en cuenta para encontrar la relación entre los distintos patrones del comportamiento y las reacciones que pueden provocar en el cuerpo a nivel fisiológico. O sea, es la relación entre mente y cuerpo, para que me lo entiendan de forma más fácil. Se puede dar mediante dos mecanismos principales. El primero son los mecanismos directos. Aquí es cuando el comportamiento de la personalidad de un individuo desencadena a una reacción fisiológica de forma directa, tal y como lo dice su nombre, y puede afectar directamente, valga la redundancia, distintos organismos en nuestro cuerpo y distintos sistemas, como el cardiovascular, el cual es muy peligroso para las personas que sufren del corazón, sobre todo producido por el estrés, ya que dicho corazón late a una velocidad acelerada, rápida. Voy a hablar del estrés en este caso, ya que es uno de los más conocidos y popularizados y que se padece mucho por los individuos alrededor del mundo. Después está el sistema inmunitario, el cual también es afectado, puesto que la división celular se inhibe y se reduce, a modo tal que afecta directamente al sistema inmunológico. Y por último, está el sistema endocrino, el cual, mediante dicho estrés, libera diversas hormonas, las cuales muchas en exceso no son sanas para la salud mental y física del individuo. Pero también están los mecanismos directos. ¿Se acuerdan que en el anterior los comportamientos de la persona afectan directamente a su salud fisiológica? Bueno, aquí no lo hace directamente, de ahí su nombre, indirecto. Lo hace mediante un mediador, siendo las distintas acciones que conllevan a la conducta. Y eso resulta a una reacción fisiológica. O sea, voy a poner un ejemplo. Las personas que beben mucho es desencadenado mayormente por un trastorno, el cual lleva a la acción de tomar, y esa acción de tomar lleva a un padecimiento fisiológico. ¿Ya ven? Y al igual pasa con las personas que se ejercitan mucho, pero por supuesto, a la inversa, contrariamente hablando. Ahora bien, vamos con otro punto muy importante, y es el modelo de los 5 factores de la personalidad, también llamados como Big Five, que en español serían los 5 grandes. Esto es básicamente una prueba psicológica, específicamente de la rama de la psicología de la personalidad, en la cual se busca desentrañar y entender las distintas capas que conforman la personalidad de un individuo. Y como su nombre lo indica, son 5. Vamos a irnos con la primera capa, que también, por cierto, se les denomina dimensiones. Vámonos con la primera capa o dimensión, siendo la extraversión. Aquí, de acuerdo a la calificación que saca un individuo, se puede catalogar a la persona como extrovertida e introvertida. El extrovertido son aquellas personas abiertas, que son sociables, les encanta estar en grupos grandes de gente, además de llamar la atención. En cambio, el extrovertido es lo contrario, ya que no le gusta llamar la atención, es un poquito más recatado y sí, le gusta tener relaciones interpersonales, pero con grupos más pequeños de personas. Le gusta más la calidad que la cantidad. Es un ejemplo. Yo soy introvertido. Ahora bien, el segundo es la apertura a la experiencia. Las personas con puntuación alta tienden a tener una personalidad artística, además de ser imaginativas y ser extremadamente abiertos de mente a lo que vengan, por lo cual pueden aprender muchas cosas. En cambio, los que tienen calificación baja son más cerrados y más cuadrados en ese aspecto, pero son son muy buenos pensadores y calculadores. Y además están muy desligados del mundo artístico, o sea, cero por ese lado. El tercero es la responsabilidad. Para los individuos con puntuación alta,
Son responsables en todo el sentido más amplio de la palabra, ya que tienen una gran disciplina para resolver y objetar distintas metas y objetivos que tengan a lo largo de su vida, además de que son muy organizados durante el proceso para la resolución de dichos objetivos. En cambio, las personas con computación baja son básicamente descuidadas y desorganizadas, o sea, todo lo opuesto, y viven el día a día, por lo cual ellos no persiguen muchas metas y no son tan disciplinados como los que siguen en calificación alta. De cuarto está la amabilidad, la dimensión de la amabilidad. Estas personas son solidarias e imparten respeto hacia los demás, o sea, respetan a todo el mundo. Además, buscan lo mejor para que la sociedad se pueda desenvolver, pero esto tiene un contra, y es que dejan el egocentrismo a un lado, por lo cual buscan ayudar todo lo posible a la sociedad, lo cual es bueno, pero en exceso a veces hace que se cuestione muchas cosas en las cuales le convendría más a él que a la sociedad. Por lo cual, a veces tener un poquito de egocentrismo no es tan malo como lo parece. Todo con medida, por supuesto. Y por último está el neuroticismo. Esto viene del término neurótico. Por lo cual, las personas que tienen puntuación alta se les reconoce por acumular diversas reacciones y emociones negativas, lo cual puede derivar en diversas patologías como el estrés, la ansiedad, la depresión, etcétera, a nivel mental y psíquico. Y lo peor es que eso lo pueden impartir hacia otras personas, ¿no? En cambio, los que tienen puntuación baja son más calmadas y tienen mejor control de sus emociones. Además de que no son tan negativos ni tan positivos, sino que tienen un término medio en todo lo que deriva al control emocional. Ahora bien, vámonos con otro de los puntos importantes, siendo los patrones de conducta derivados de la combinación de rasgos. Estos se suelen dividir en 4 tipos principales. El primero de los tipos son las personas que buscan realizar objetivos y metas a toda costa, pero se suelen comparar con los demás y son bastante obstinados y disciplinados para la resolución de dichas metas. Pero Oscar, ¿cuál es el problema con ellos? Y es que sí, nada es color de rosa. Ellos hagan lo que hagan, nunca van a estar conformes, cumplan lo que cumplan. Por lo cual hace que el ciclo se repita una y otra y otra y otra vez. También están los del tipo B. Estos andan, por decirlo así, de manera vulgar, más relajados por la vida. Son bastante reflexivos y utilizan mucho sus emociones, o sea que son emocionales. Además son bastante controladores con sus emociones, en el punto de que las regulan de una manera tal que no tienen exceso de ninguna. También está el tipo C. Estos son, por decirlo así, los más cuadrados y rectos en lo que respecta a su personalidad, ya que ellos siguen las reglas dictadas por la sociedad en general, además que son bastante organizados y disciplinados para la realización de diversas metas. Solo que a veces tienden a ser algo perfeccionistas, por así llamarlos. Y por último está el tipo D. Este es el lado más negativo y turbio del asunto, ya que son los tóxicos, por denominarlos de alguna manera y de forma vulgar, ¿no? Como se diría en los tiempos actuales, ya que ellos de manera natural acumulan emociones negativas por montones y las imparten a los demás. Todo esto les ayuda a ser inseguros, por lo cual les cuesta tomar acción en los distintos aspectos de su vida. Ellos básicamente son como una nube de negatividad gigante viviente, en pocas palabras. Ahora bien, vámonos con el otro punto, y es la utilidad clínica de los modelos dimensionales. Esta sería básicamente como un interrogante, ¿no? Pues, para empezar, son bastante útiles, ya que primero ellos clasifican y definen los respectivos conceptos de cada trastorno. Y lo hacen de distintas maneras, de forma cualitativa, pero sobre todo cuantitativa, ya que buscan las probabilidades de que cierto comportamiento se repita o sea relacionado con un trastorno en específico. Además de que ellos se relacionan y construyen y estructuran los diversos eslabones de la cadena, en la que el comportamiento de una persona se va formando para así generar los distintos patrones conductuales y hallar el origen de las causas de dichos patrones comportamentales. O sea, como diría mucha gente vulgarmente, agarrar el toro por los cachos, en pocas palabras.
Y por último, ellos lo que hacen es clasificar los diversos aspectos del comportamiento para así clasificar y encasillar, por decirlo vulgarmente, a cada individuo al grupo que pertenece, o sea, a su respectivo trastorno, y ayudar a encontrar el diagnóstico lo más eficazmente posible, de forma clínica, porque sí, existen muchísimas terapias para las personas con trastornos de la personalidad, que si bien no cambian su esencia, por supuesto que no, las ayudan para así mejorar al día a día y vivir una vida más plena y mejor con los seres interpersonales que los acompañan. Bien, vamos con una área que afecta a miles, incluso millones de personas alrededor del mundo, y es la crisis de identidad. Primero que nada, para entender esto, hay que entender el concepto básico de la identidad. ¿Qué es la identidad? Pues básicamente son todas las diferencias reconocibles por la misma persona ante los demás individuos en una sociedad. O sea, yo sé mis diferencias, sé cuáles son mis debilidades, mis virtudes, y todas ellas son las que me caracterizan como individuo, como una entidad individual y un ser propio, que puede buscar su propio camino. Ahora bien, vámonos ahora sí con la crisis de identidad. Pues es básicamente una problemática interna del ser humano y de una persona, en la cual se realiza diversos cuestionamientos, como el papel que juega en la sociedad, inclusive el por qué la existencia de su propia vida. Esto puede darse por muchísimos factores, empezando por la edad de las personas, porque muchos de los que padecen esto son adolescentes. Y es muy propicio en esa edad porque los adolescentes lo que hacen es buscar su lugar en el mundo y ver lo que quieren ser y lo que quieren lograr en el futuro de sus vidas, por supuesto. Además de que también puede producirse por la desilusión o fracaso en algún oficio que hemos añorado por muchísimo tiempo realizar. Por ejemplo, yo en un trabajo, la profesión que estoy cursando, por ejemplo, me botan y de repente tengo que buscar otro camino. Eso produce mucho la crisis de identidad hoy en día en la edad adulta. Además, es importante recalcar que la crisis de identidad no es un padecimiento en sí, sino es una problemática interna del individuo. Pero dicha problemática, esa sí puede desencadenar en diversos padecimientos como la depresión, frustración excesiva por no saber qué hacer. Inclusive, también se puede dar sentimientos de vacío existencial sobre todo, ya que no entienden qué es lo que hacen en este mundo. Ahora bien, vámonos con otra problemática que también afecta a miles de personas alrededor del mundo y también es una de las más interesantes, por supuesto, académicamente hablando, ¿no? Y es la disociación de la realidad. Hay una palabra que ejemplifica y conceptualiza muy bien dicha problemática. ¿Cuál es esa palabra? Desconexión. Sí, desconexión. ¿Pero desconexión de qué? Pues básicamente de la vida real, en la cual la persona ve con una perspectiva distinta, inclusive irreal, desconectada, de todo lo que sucede a su alrededor. Además de que sus recuerdos se modifican, adaptándolos a su perspectiva, la cual se va, por decirlo así, desfigurando hasta crear una realidad totalmente alterna, en la que la mayoría de los acontecimientos que ve en realidad no están sucediendo. Esto se puede generar por muchísimas formas. También puede ser resultado de diversos trastornos anteriores, como lo pueden ser la depresión, la ansiedad o la paranoia. La paranoia es algo que caracteriza mucho a esto. Pero también se puede dar por diversas situaciones, por decirlo así, traumáticas que haya presentado la persona a lo largo de su vida. Un gran ejemplo, y lo digo porque conozco ya varios casos de esto que voy a nombrar, son las personas que son abusadas sexualmente, sobre todo las mujeres. Después de que sucede dicho abuso, dicho maltrato, ellas ven a los hombres como los enemigos y como depredadores totales que buscan a toda costa violarlas y comérselas por completo. Cosa que, seamos sinceros, no es así en todos los casos, ya que, como todo, hay hombres buenos y hombres malos. Y todas las personas somos diferentes, por lo cual categorizar no es lo correcto. Pero al ser una situación traumática, es lo que el ser humano tiene a hacer con mayor frecuencia, por supuesto. Ahora bien, vamos con el último punto. Y son los factores psicosociales en los trastornos de la personalidad. ¿Qué son los factores psicosociales? Pues básicamente son todos aquellos aspectos
en los cuales intervienen en la personalidad de un individuo, o sea, son externos, y del entorno en el cual dicho individuo vive y convive con sus semejantes y con todas las estructuras denominadas en dicho entorno. Se divide en dos grandes grupos. Primero están los factores predisponientes. Básicamente, como su nombre indica, son todos aquellos aspectos que predisponen la conducta y los patrones conductuales de una persona. Esto sucede mayormente por situaciones que sucedieron anteriormente, inclusive dependiendo del estilo de vida. Tal es el caso de acuerdo al ambiente familiar en el que la persona vive, se puede definir desde las raíces los cimientos de su comportamiento y personalidad a futuro, o sea, se puede ir forjando. Inclusive el estrato social, ya que muchas veces esto define a las personas, su comportamiento y sus costumbres, aunque por supuesto hay ciertas excepciones, eso no hay que olvidarlo, siempre hay excepciones. Pero también están los factores precipitantes. Esto, como su nombre lo indica nuevamente, suceden de forma precipitada, o sea, de forma inesperada, en las cuales diversos sucesos y acontecimientos en algún momento de la vida impactan dentro del desarrollo y los patrones conductuales de una persona. Son cosas que no debieron suceder, pero sucedieron y eso impactó, y bastante. Esto se ve mucho en las personas con estrés postraumático, los cuales la mayoría sufren diversos accidentes e inclusive han estado en situaciones en donde han sucedido diversos accidentes, los cuales lo han afectado toda su vida y el cómo se comporta con los demás. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, de verdad. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Quien les habla ha sido Oscar Eduardo Sanguino Sindoni. Ha sido un placer total haberles acompañado y educado el día de hoy. Recuerden, nunca pares de aprender. De verdad, muchísimas gracias. Adiós.